Estimados participantes, muy buenos días. Soy Carlos Mendoza La Rosa y el Instituto Peruano de Políticas Públicas viene desarrollando su programa Gerencia Pública. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema el perfil del proyecto de inversión pública. Bien, veamos el perfil del proyecto de inversión pública, tal como ya se ha conceptualizado anteriormente, ¿no? Hay tres fases, ¿no? Pero veamos la primera fase, ¿no? La fase de la preinversión. La preinversión, entonces el proyecto de inversión pública, el PIP, nace con la idea, la que genera un estudio preliminar o perfil. Este estudio es la primera etapa de la fase de preinversión. Como cualquier obra humana, toda obra siempre comienza con una idea, es decir, con una concepción mental de aquel o de aquellos que la quieren generar, de aquellos que la quieren implementar en la realidad. Es algo así como una visión a futuro de lo que se quiere hacer en la realidad presente. Por eso siempre todo proyecto, ¿no?, se genera con una idea, la cual obviamente va a tener que implementarse sobre la base de criterios técnicos, pero es el primer momento, podríamos decir así, ¿no?, de la concepción, gestación de un proyecto de inversión pública, la idea matriz que tiene una persona o una entidad para hacerlo. Luego viene la elaboración del perfil, es obligatoria. Los estudios de prefactibilidad y factibilidad pueden no ser requeridos dependiendo de las características del PIP, del proyecto de inversión pública. Entonces, hacer el perfil siempre es necesario. ¿Por qué? Porque es una especie de elemento inevitable que tarde o temprano se requiere para que los demás, digamos, elementos del proyecto se ejecuten adecuadamente, ¿no? Luego viene el perfil, se elabora principalmente con información secundaria y preliminar. Tiene como objetivo principal la identificación del problema y sus causas, los objetivos del proyecto, la identificación de alternativas para la solución del problema y la evaluación de dichas alternativas. En otras palabras, el objetivo es ver cuál es la problemática materia de este proyecto, de esta idea. No, existe una problemática en la realidad. ¿Cuál es su etiología, sus causas? ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? ¿Cuáles son las alternativas de solución a ese problema? O sea, ¿qué tipo de solución puede ser la más adecuada para resolver este problema que tiene ya un impacto negativo en la sociedad? Luego viene la preinversión y prefactibilidad. La prefactibilidad, ¿no?, constituye el segundo nivel de análisis de la fase de preinversión y tiene como objetivo acotar las alternativas identificadas en el nivel de perfil sobre la base de un mayor detalle de la información. Incluye la selección de tecnologías, localización, tamaño y momento de inversión que permitan una mejor definición del proyecto y sus componentes. Entonces, este segundo nivel de análisis es eso, ¿no? Es la preinversión. La prefactibilidad, perdón, ¿no?, que es la segunda etapa, el segundo momento de la preinversión. Y finalmente viene el tercer momento, que es la factibilidad. Estoy hablando del tercer momento de la primera fase de un proyecto de inversión pública, ¿no?, que es lo que podríamos llamar la preinversión. Entonces ahora viene lo que llamamos la factibilidad. La factibilidad es el último nivel de estudio de la fase de preinversión y tiene por objetivo establecer definitivamente los aspectos, ¿no?, técnicos fundamentales, la localización, el tamaño, la tecnología, el calendario de ejecución, puesta en marcha y lanzamiento, organización, gestión y análisis financieros, considerando un menor rango de variación en los costos y beneficios de la alternativa seleccionada en el estudio de prefactibilidad. Entonces, la factibilidad ya es el último nivel. La factibilidad significa, ¿no?, toda la parte técnica que sea realizable, ¿no? Factibilidad significa algo que puede ser realizable. La expresión facto es hecho, es realidad, ¿no? Fácticamente significa realizable, ejecutable en la realidad. En otras palabras, estos son los elementos que tienen que configurar esta factibilidad, ¿no? El tamaño, la localización, la tecnología, el calendario de ejecución, variable tiempo, ¿no? Entonces, todo eso también tiene que formar parte de lo que es la factibilidad dentro de esta primera fase del perfil del proyecto, que es la preinversión. Veamos ahora, pues, ¿no?, el diagrama de procesos y el ciclo del proyecto. Este diagrama es interesante porque de algún modo complementa lo que ya hemos señalado, ¿no? Primero hay una idea, ¿no?
esta idea se conecta con la primera fase, la preinversión, ¿no? Y obviamente viene lo que hemos dicho, la prefactibilidad, donde hay una formulación y evaluación. Puede haber un rechazo, observación y viabilidad. Es decir, acá pueden decir, requiere más desarrollo, requiere más sustento técnico, ¿no? Esta idea puede ser buena, pero no se sustenta todavía técnicamente, ni tampoco podría ser ejecutable en la realidad. Y luego viene lo que es la formulación y evaluación, que ahí se establece el rechazo, observación y viabilidad, y también puede decir, requiere más desarrollo, ¿no? Si declaran viable esta fase, obviamente se pasa a la siguiente. Si hay una observación, se subsana. Si hay un rechazo, tiene que fundamentarse técnicamente porque se rechaza este perfil. Finalmente viene la factibilidad, ¿no? Que es el último momento de la primera fase de la preinversión. La factibilidad significa que ya se formula y evalúa, como lo hemos señalado, y aquí también viene este ciclo de vida en la cual o hay una viabilidad, se aprueba, o hay una observación, se subsana, o hay un rechazo para que se sustente mejor. Luego viene la fase de inversión, ¿no? Como vemos acá, esta fase en la cual ya existen, formulan los estudios definitivos y se arma el expediente técnico. Esto también está sometido a una evaluación en la cual, obviamente, hay o una viabilidad, se aprueba, o una observación, se subsana, si es que hay algo que se tenga que observar en el aspecto de forma, y finalmente un rechazo. Son subprocesos paralelos, el inicio de vida útil y la evaluación. Entonces estamos hablando pues ya de una segunda fase de inversión donde existe lo que podríamos llamar una ejecución ya material del proyecto, ya ha pasado por todas las instancias para que eso pueda ocurrir. La fase de posinversión implica ya una evaluación, y justamente se ve en la evaluación que es la comparación del primer momento de la idea. Si la idea estábamos en el principio, ahora esa idea se materializó. Habría que ver hasta dónde, ¿no?, la evaluación configura o corrobora la idea gestada inicialmente en el ciclo del proyecto de inversión. Veamos ahora los contenidos mínimos para declarar la viabilidad de un proyecto de inversión pública, un PIP. El proyecto surge como una propuesta de solución a una problemática identificada en un proceso de planeamiento. La formulación del proyecto solo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios e intervenir a través de medidas de gestión y o gastos de capital menores, ¿no? Entonces, por eso el proyecto es una alternativa o una propuesta de solución ya a una problemática que existe previamente, ¿no?, identificada ya en un proceso de planeamiento. El perfil, como se ve acá, es la primera etapa de la fase de preinversión de un PIP y es de carácter obligatorio, como lo dijimos. Será aplicable mínimo a aquellos proyectos que solo requieren un estudio de perfil para decidir su viabilidad, por lo que debe ser elaborado con información precisa para tomar adecuadamente la decisión de inversión. Entonces, aquí también se ve claramente cómo el perfil es algo obligatorio, algo necesario y algo que debe ser también evaluado. En este sentido, el desarrollo del perfil deberá basarse en información obtenida de las vistas de campo, información primaria, y complementada con información secundaria. Entonces, todo eso, pues, digamos, se incorpora al perfil para que tenga, pues, ya un sentido y pueda tener también el sustento adecuado. La preparación de este estudio debe ser responsabilidad de un equipo multidisciplinario, en el que participan especialistas en los temas relacionados a la formulación de proyectos, evaluación social, aspectos técnicos, ambientales, gestión e implementación, entre otros. Como se dice en esta parte acá, la responsabilidad es de muchos que participan técnicamente en el proyecto. Por eso es un equipo multidisciplinario donde hay ingenieros, donde hay economistas, licenciados en estadística y también otros profesionales que estén involucrados en la actividad fundamental que se va a implementar en este proyecto. Veamos ahora nuevamente el perfil del proyecto de inversión pública, detallándolo, desagregándolo tal como debe ser. Primero veamos el primer punto, el resumen ejecutivo. En este resumen se deberá presentar una síntesis del estudio de perfil que contemple los siguientes aspectos. 1.1, nombre del proyecto de inversión pública. Ahí está la denominación, qué se pretende hacer con este proyecto, su nombre. Segundo, 1.2, objetivo del proyecto. Ya es un elemento importante, ¿no? ¿A qué se dirige el proyecto? ¿Qué problemática va a solucionar?
1.3, balance, oferta y demanda de los bienes o servicios del proyecto de inversión pública, ¿no? Aquí se hace un análisis, prácticamente es un balance entre oferta y demanda de los bienes y servicios de este proyecto. 1.4, descripción técnica del proyecto público, el proyecto de inversión pública, o sea, describirlo técnicamente, ¿no? Presentarlo en un sustento técnico para que los entendidos y especialistas y sobre todo aquellos que van a dar su opinión puedan tener claramente a qué se dirige este proyecto y qué problema pretende solucionar. 1.5, costos del PIP, o sea, lo que evaluándose lo que va a costar, la parte financiera, la parte del costo material del PIP. 1.6, beneficios del PIP. Los beneficios significa qué cosa va a resolver el PIP y implementándose en la realidad, qué cosa buena va a ocurrir y cómo se solucionará este problema en materia de este proyecto. 1.7, resultados de la evaluación social, ¿no? Lo que de alguna forma la sociedad y sobre todo las entidades se encargan de evaluar este proyecto en los aspectos técnicos y ejecutables. 1.8, sostenibilidad del PIP, o sea, hasta dónde es sostenible, hasta dónde no, hasta dónde afecta, ¿no? O puede tener una secuencia en el tiempo. 1.9, impacto ambiental. Este es un tema bastante importante porque todo proyecto puede generar también, de hecho, que genere un impacto ambiental. Ver de en qué manera afecta o no el medio ambiente o es un impacto que puede ser previsible y que no produzca ningún daño a ninguna comunidad. 1.10, organización y gestión, la parte administrativa. ¿Cómo se organizará para la implementación de este proyecto? ¿Quién va a gestionarlo? Etcétera, todo eso. 1.11, plan de implementación. O sea, ¿cómo se va a implementar? Es un primer plan en la cual aparece ya etapas, procedimientos que se materializaría implementándose este proyecto. 1.12, conclusiones y recomendaciones, o sea, cómo concluye el proyecto. Y 1.13, marco lógico, ¿no? La parte que es fundamental en todo proyecto, esa parte lógica que abarca pues elementos de gran, digamos, renombre dentro del proyecto, ¿no? Segundo punto, aspectos generales. 2.1, nombre del proyecto. ¿Qué nombre va a tener ya el proyecto entre los aspectos generales? 2.2, unidad formuladora y la unidad ejecutora. Ya es, digamos, elementos más técnicos que se incorporan a la formulación de este proyecto. 2.3, participación de las entidades involucradas y de beneficiarios. ¿Con qué entidades se va a trabajar? ¿Quiénes están involucrados? ¿Quiénes son las poblaciones beneficiadas en esto? 2.4, marco de referencia, otro aspecto fundamental para este proyecto. Conclusión, perdón, marco de referencia. Luego viene perfil del proyecto de inversión pública en su tercer aspecto, identificación. 3.1, diagnóstico de la situación actual. Es un análisis de lo que ocurre en la realidad actual en la zona, en el lugar donde el proyecto se va a ejecutar. O sea, aquí comprende qué problemáticas hay en esa zona, qué aspectos son importantes resolver, etc. 3.2, definición del problema y sus causas. Analizando la realidad se encuentra que hay un problema, materia de resolución y materia sobre todo también del proyecto que busca encontrar la solución a ese problema, pero sobre todo se busca sus causas. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué se generó este proyecto? Mejor dicho, este problema. 3.3, objetivo del proyecto. Es decir, ¿qué se propone hacer el proyecto? ¿Cuál es su objetivo real, ¿no? Este proyecto para que se pueda solucionar? 3.4, alternativas de solución. Muchas veces un problema no tiene una sola solución, sino varias o alternativas. Eso es bueno señalarlo para que exista lo que podríamos llamar diversas alternativas de solución a este proyecto. Punto 4, formulación y evaluación. Aquí ya entra lo que significa el aspecto más técnico para poder evaluarlo, ¿no? Se formula y se evalúa. 4.1, análisis de la demanda. La demanda es una necesidad, es un requerimiento de la sociedad, obviamente, porque se experimenta que algo nos está faltando. 4.2, análisis de la oferta. Es ya lo contrario, es decir, hasta dónde un producto o un servicio puede satisfacer esa demanda. 4.3, balance oferta-demanda. Las dos variables anteriores entran en un balance para ver hasta dónde la demanda puede ser satisfecha a través de la oferta de un servicio o de un producto. 4.4, planeamiento técnico de las alternativas. Las alternativas de solución a un problema deben ser técnicamente planteadas, deben ser adecuadamente presentadas, no de forma ambigua, solamente
con detalles anecdóticos, no, debe haber un sustento técnico para plantear alternativas. 4.5, costos, el aspecto financiero, ¿no? El aspecto económico, que es importante. 4.6, beneficios, o sea, ¿cuál va a ser el rédito? ¿Qué tipo de beneficio va a tener la población con este proyecto? 4.7, evaluación social, aspectos que hemos visto para tomar en cuenta. 4.8, análisis de la sensibilidad, ¿no? Cómo ha impactado en la ciudadanía este proyecto en su ejecución. 4.9, análisis de sostenibilidad. ¿Hasta dónde es sostenible este proyecto en la realidad? Elementos fácticos del proyecto. 4.10, impacto ambiental. ¿Hasta dónde ha afectado o no el medio ambiente? 4.11, selección de alternativa. O sea, aquí se selecciona ya una sola alternativa de solución al problema. Esa alternativa va a ser materia del proyecto en su ejecución. 4.12, plan de implementación. Aquí se planifica cómo se va a implementar en la realidad, con fechas, con datos, con personas, recursos humanos, etcétera, cómo se implementará. 4.13, organización y gestión. Ya cómo se organiza y se gestiona todo lo que va a ser este proyecto de inversión pública. En la conclusión, mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción a realizar en relación al ciclo del proyecto. Y también como anexos, incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los puntos considerados en este perfil. Entonces, las alternativas priorizadas significa que es un estudio, es una evaluación de las alternativas de solución. Estimados amigos, muchas gracias, será hasta la próxima.